Buen día, hoy vamos a hablar de la sentencia CP 064 del 2023 con radicado número 61125 y con magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán. Hechos jurídicamente relevantes. Los acusados estaban involucrados en contratos irregulares relacionados con la prestación de servicios de salud para pacientes con VIH-Sida. Estos contratos se llevaron a cabo entre la EPS Comeva y la empresa de medicamentos de Occidente. Los acusados obtuvieron ganancias ilegales a través de esas transacciones fraudulentas, aprovechándose de su posición en la cooperativa para orquestar acuerdos que afectaron negativamente el sistema general de seguridad social en salud y pusieron en riesgo a pacientes vulnerables. El tribunal consideró que los gastos generados durante el proceso contractual también deberían considerarse como perjuicios objetivos, ya que todo el proceso contractual fue viciado. Hubo discrepancias en las cifras de ganancias reportadas en los contratos, pero se aclaró que estas diferencias se debían a conceptos diferentes relacionados con ingresos y costos y no implicaban necesariamente irregularidades. La sentencia determinó las penas para los acusados teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y su impacto en las poblaciones vulnerables que sufrían enfermedades catastróficas o de alto costo. Además, la sentencia también argumenta que el delito es grave debido a la afectación de bienes públicos y el riesgo que presenta para pacientes con enfermedades graves o catastróficas. Se destaca que los acusados eran altos directivos que aprovechaban sus cargos en una entidad encargada de prestar servicios en salud. Continuando con el análisis de la sentencia, a mí me corresponde hablar primero sobre las instancias en las cuales se fue esta sentencia, empezando por primera instancia, donde fueron acusados los dirigentes de Comeva por ser sujetos de dos delitos, los cuales están identificados en el tipo penal como interés indebido en la celebración de contratos, que es el artículo 409 del Código Penal, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que es el artículo 410 del Código Penal, todos como coautores y autores del hecho, al celebrar contratos irregulares con medicamentos de Occidente. Después de eso, la defensa decide apelar en contra de eso, definiendo que todos son intervinientes. Y aquí viene un discurso distinto, ya que debemos definir qué es un interviniente, ya que esa es una categoría dogmática que debemos estudiar en el tema de los roles. Un interviniente es aquella persona que cumple con las características de coautor, pero que en el tipo penal no está escrito tácitamente que es un coautor, sino que solamente está descrito los autores, entonces no se puede identificar como autor porque no está en el tipo. Entonces lo que se le hace es que se le caracteriza como interviniente. Cuando una persona es interviniente, recibe una cuarta parte menos de la condena que estaba predispuesta a recibir. Por eso la defensa decide ir por ese lado, ya que un interviniente recibiría menos condena. Pero llegaría la casación, donde la fiscalía presenta pruebas y define el rol que manejaba la EPS, debido a que se les había acusado de los contratos por el tema de que no eran contrataciones estatales, no eran del Estado, sino que eran contrataciones que se hacían privadas con la empresa de medicamentos de Occidente. Pero al manejar fondos para fiscales para recibir un provecho, es cuando se da el delito de peculado por apropiación. El delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros tiene una condena más alta que los dos delitos anteriormente mencionados. Por eso es que la defensa comienza a generar alegatos o apelaciones en contra de esa decisión, ya que para ellos no se celebró un contrato estatal y solo estaban cumpliendo, ellos cumplen una función pública, pero más no son servidores públicos. Pero después de determinar que eran servidores públicos, comenzaron a ser regidos por las leyes 80 y 100 del 93, las cuales rigen cómo se debe hacer una contratación estatal, cómo se deben medir los requisitos, todo esto en favor de servidores públicos. Así cambia completamente la condena de los acusados y se vuelve a la definición de autores y coautores. Entonces, cuando hablábamos de los partícipes de esto, son todos aquellos que están involucrados. Entonces hablamos de Comeva como autor y de Medicamentos de Occidente como interviniente. ¿Por qué como interviniente?
porque en el tipo penal no está escrito de que como coautor tú eres el que hace el contrato o el que está aparte al lado de ellos haciendo el contrato, sino que ellos son intervinientes, ya que ellos solamente estaban prestando su servicio como IPS. Sabiendo que esto no estaban reglamentados, pues entonces acudieron también, actuaron de manera dolosa, que es otra cosa que se escribe en la sentencia tácitamente. Y además de eso también hubo un abuso de confianza certificado por parte de la empresa Ecomeva. Y ya para finalizar, queda suscrito de que pasó de ser un concurso heterogéneo y sucesivo por tener dos tipos penales a solamente pasar a ser un delito por peculado. En la sentencia no se trabaja ningún autor. ¿Qué resolvió la Corte? Casó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Cali y revocó la condena por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e intereses debido en la celebración de contratos, absolviendo a varios acusados de estos cargos. Modificó la pena impuesta a ciertos acusados por su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, fijándola en 82 meses de prisión junto con una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Cambió la calidad en que responden algunos acusados, de autores a intervinientes, en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros y le impuso una pena específica. Redujo la multa en perjuicios y además confirmó otras determinaciones expuestas anteriormente.